Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos, como siempre. Un gran gusto recibirlos a todos para esta entrevista a José Emilio Graglia, que hoy vamos a estar hablando de los 40 años de democracia. Pero bueno, antes de comenzar, darles la bienvenida y como siempre recorrer un poco desde dónde se están conectando. Bueno, hay Gabriel desde Punta del Este, María Cecilia de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. Tenemos a Silvina desde la ciudad de Buenos Aires, desde Palermo, Luciana desde Santiago del Estero, gente de La Rioja, de San Luis, de Jujuy, de La Pampa, Judith desde Jujuy también, eh, Santa Catalina Holmer desde el sur de la provincia de Córdoba, Patricia también desde Jujuy. Bueno, como verán, tenemos casi representantes de todas las provincias en este encuentro y como siempre son todos muy bienvenidos también desde Punta del Este, Uruguay. Así que bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos su interés y conectarse esta tarde para y aquí tenemos desde Corrientes también, que no se nos ofenda, y bueno, y más gente de Córdoba, va a haber varios de Córdoba, me parece, hoy, va a haber una representación amplia de Córdoba. Bueno, les voy a hacer la presentación más formal. Antes que nada, buenas tardes, José Emilio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista, y espero bueno, que sea muy interesante para todos. Pero antes de comenzar a entrevistarlo, a José Emilio, les voy a contar su bio, digamos, más formal, como siempre hacemos en estas entrevistas, para luego dar paso a la charla. Y tal como dijo Guille, después podremos también formularle preguntas. Todos los participantes pueden formularle preguntas a través del chat, que se las vamos a ir acercando al entrevistado. Bueno, básicamente vamos a ser cortos porque tiene unos grandes antecedentes y los vamos a tratar de sintetizar aquí, pero bueno, José Emilio Graglia es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, es procurador y es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Pero además él tiene 3 doctorados, esto es increíble. Por una parte es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, y en Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba. Él ha sido legislador de la provincia de Córdoba y vicepresidente del Consejo Provincial de Planificación Estratégica, COPEC. Se desempeña como docente de grado y de posgrado en diversas universidades, dirige equipos de investigación, trabajos finales de grado, tesis de maestría y doctorados. Actualmente es director del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba y presidente de la Fundación para la Investigación Científica y los Estudios Sociales, ICES. Es el creador, además, del modelo relacional de políticas públicas y tiene numerosas publicaciones sobre esa materia. La última es Políticas Públicas, 12 retos para el siglo XXI, que publicó en el año 2017, y hoy nos acompaña para presentar algunas de las reflexiones que están plasmadas en uno de sus últimos libros, que es La democracia ganada, la crisis que nos quedan son los consensos que nos faltan, editado en el 2021. Justamente a través de algunas ideas de este libro y de justa la cuestión que nos acerca hoy, que son los 40 años de la democracia, le damos la bienvenida a Emilio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Eliana, por la presentación. También al Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Hacemos varias cosas juntos, hemos dictado varios cursos desde la Fundación ICES y bueno, hoy también muy contento por esta posibilidad de reflexionar sobre la democracia de estos últimos 40 años. Buenísimo. Sí, sí, se han hecho un montón de actividades entre ICES y el instituto, así que bueno, esta es una nueva ocasión para el encuentro entre las dos instituciones. Bueno, como veníamos planteando, hoy vamos a estar hablando de los 40 años que cumple nuestra democracia desde su retorno en 1983. Y también analizaremos algunos de los aspectos de los sucesivos gobiernos que se han dado desde 1983 hasta la fecha, y todas las crisis que hemos sufrido y los consensos a los que hemos arribado según tus propias palabras, y también los consensos que nos faltan. Y en este sentido me gustaría comenzar con una pregunta de un aspecto al que te referís en tu libro, que tiene que ver, que se llama La democracia ganada,
que hace referencia a los antecedentes políticos de los siglos XIX y XX, ¿no? ¿Cuáles considerás que son los rasgos más sobresalientes de la historia política argentina? ¿Cómo pueden haber influido esos rasgos de nuestra historia en nuestro desarrollo, o en el desarrollo de esta nueva democracia de estos últimos 40 años? ¿Y vos considerás que hay consensos que no se han alcanzado en esa época y cuya falta todavía, digamos, sentimos o todavía padecemos, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que la historia nos condiciona mucho el presente y también el futuro. Em, Nosotros, bueno, desde la Revolución de Mayo de 1810, demoramos unos 6 años hasta declarar la independencia, el 9 de julio de 1816, y después el segundo gran objetivo, que era sancionar una constitución, recién se da en 1853, 1860, y después de varios intentos fallidos y después de muchas guerras civiles. Entonces, claro que para nosotros fueron importantes las guerras de la independencia, pero yo creo que nos han marcado fuertemente y nos siguen marcando, aunque parezca increíble, aquellas confrontaciones internas, que no eran solamente ideológicas o discursivas, eran guerras civiles. La discusión central era unitarios versus federales. La Constitución del 53 es la primera logra tener vigencia y es la que establece la forma federal. Y la forma federal está en la Constitución, pero en los hechos no está. O sea que sigue siendo un tema pendiente. No lo resolvemos por los mismos medios, pero bueno, a veces la política tiene otros medios que no son tan cruentos, pero tienen también sus consecuencias negativas. A partir de ahí, de la Constitución, empiezan los presidentes constitucionales, pero el primer presidente, yo me animo a decir democrático, es Hipólito Yrigoyen, con el voto no solo obligatorio, sino el voto secreto. Y a partir de ahí se dan tres gobiernos, el de Yrigoyen, el de Alvear y el segundo de Yrigoyen, que es interrumpido y empieza una sucesión de golpes de Estado, de inestabilidad, etcétera. El último de los golpes militares fue la dictadura militar del 76 al 83. Hubo mucha inestabilidad política y por eso es importante esta sucesión de 40 años ininterrumpidos. Claro, sí. Claramente, bueno, hay algunos temas que parecen que se repiten en nuestro debate público, ¿no? Hace un tiempo, hace unos años, tuvimos el gusto en el instituto de hacer un ciclo de entrevistas a historiadores, y una historiadora, Marcela Ternavasio, planteó algunos problemas políticos del siglo XIX. Uno era el federalismo, otro el tema de la división de poderes, etcétera, y muchos de esos temas todavía hasta el día de hoy los seguimos discutiendo, ¿no? En nuestra democracia, en nuestro debate público actual. Y en este sentido, me gustaría hacerte otra pregunta que tiene que ver con el análisis que vos realizás a través de estos últimos 40 años, ¿no? Desde 1983 hasta la fecha, que en repetidas ocasiones, analizando distintos gobiernos, haces referencia a lo que llamás excesos neoliberales o de los excesos populistas. Y analizás cada uno de los gobiernos en relación con estos excesos. Me gustaría que nos cuentes un poco más de qué se trata cada uno de estos excesos, y también preguntarte si no te parecería que, digamos, que las medidas tomadas por cada uno de los gobiernos no se deben también, de alguna manera, analizar a la luz de los distintos contextos, ¿no? Del Sí. mundo y demás, ¿no? Entonces, si el contexto mundial o las circunstancias específicas no cambian el valor de cada política considerada en cada momento, ¿no? Digamos, para relacionarlo con algunos de los puntos que tocas en el análisis de los gobiernos. Sí, o sea, empiezo por el final. Definitivamente en países como el nuestro, los latinoamericanos en general, las políticas son muy influidas, tienen una gran influencia por las ideologías dominantes.
a escala internacional. El neoliberalismo de Menem se entiende en los 90. La reivindicación del Estado de Néstor Kirchner se entiende a partir del 2003. Es una época de crecimiento económico en América Latina y con un rol mucho más protagónico del Estado. Entonces, sí, definitivamente los contextos influyen. Eh, Luego, yo he tratado en esa publicación de encontrar una hipótesis, por lo menos, de qué produce estos vaivenes en las políticas públicas argentinas. Entonces, mi impresión es que las categorías como derecha e izquierda no nos sirven para explicar eso. eh, sí nos sirven otras categorías como por ejemplo neoliberalismo y populismo. Eh, el neoliberalismo es una deformación del credo liberal y el populismo es una deformación, digamos, del credo popular. Sería el popularismo. Mm. Así como está el liberalismo, tendría que estar el popularismo. Bueno, pero em, tanto el neoliberalismo como el populismo han significado deformaciones, digo, de lo liberal y de lo popular, pero siendo aún deformaciones, porque ni el liberalismo ni el popularismo, lo llamemos de esa manera, lo liberal y lo popular nunca se encuentran en estado puro, siempre se encuentran en algún estado deformado, digamos, impuro, contaminado, digamos. Em, Han tenido a su vez sus excesos en Argentina. O sea, a una política neoliberal, nosotros no le podemos pedir que redistribuya los ingresos o la riqueza, pero sí le podemos pedir que ajuste las cuentas públicas. Ujú. A una política popular o populista, si ustedes quieren, le podemos pedir que distribuya, pero difícilmente que ordene las cuentas públicas. O sea, lo que a nosotros nos ha sucedido es que las políticas neoliberales no han sabido reordenar las cuentas públicas y las políticas populares no han sabido reordenar, no han sabido distribuir con eficacia. Entonces, claro, si ya son deformaciones y si además de su estado puro ideológico y si además al aplicarlas no logran su cometido, bueno, entonces tenemos vaivenes. O sea, terminamos de un extremo al otro solamente por reacción. Entonces, claro, Alfonsín es más popular su ideología. Menem es más liberal, más neoliberal. Y ahí se da un primer vaivén, pero eh, no logran, en su puesta en marcha, no logran alcanzar sus propios propósitos. Ujú. Em, y eso para mí es criticable. Yo no soy de criticar una política pública porque es neoliberal o porque es popular. Em, Sino más bien porque no cumplen su propósito. Ok. O sea, hay veces donde de lo que se trata es de ajustar las cuentas públicas. Entonces, un buen gobierno, una buena política neoliberal no viene mal. Hay momentos donde hay que distribuir. Entonces, una buena política popular, eh, yo no le tengo mucho miedo al término popular, ¿no? También viene bien, pero cuando cumplen el cometido, en el caso nuestro no cumplen el cometido, entonces viramos al otro extremo solamente como reacción, ¿no? Eso ocurrió también en el antes y el después de la política, de la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Ujú. Perfecto, sí, interesante, porque estás haciendo una crítica como interna a cada gobierno según sus propios objetivos o según por lo menos sus propios fundamentos, digamos. Interesantísimo. Claro, llega un gobierno que Sí. dice, nosotros no somos neoliberales, somos populares. Em, Porque le esquivan al término populismo. Somos populares. Muy bien. ¿Qué habría que esperar a la finalización de ese gobierno? Que tenga equilibrio fiscal. Ah, Probablemente no. Pero sí que deje
una sociedad más equitativa. Si llega uno que dice, bueno, no, lo que pasa es que ahora tenemos un gran déficit fiscal, entonces llegamos nosotros para ordenar las cuentas. Bueno, ¿qué habría que esperar cuando termine ese gobierno? Que deje las cuentas ordenadas. No le podríamos criticar lo que no está en su naturaleza. Eso es lo que yo entiendo que es como un exceso de los neoliberales, exceso de los populistas. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ahí hay un punto que es interesante porque en esos vaivenes hay otro tema que tocaste y que me parece interesante para también verlo hoy en día a la luz de justo un año de elecciones, que vas analizando que se fue dando hasta las elecciones de la Rúa un bipartidismo, ¿no? Y esto como que se rompe en el año 2003 y tiende a retomarse recién en estas últimas elecciones presidenciales. Pero bueno, mi pregunta es, en estas últimas elecciones, este bipartidismo, bueno, primero que nos comentes un poco este juego del bipartidismo y cómo se rompe. Vos les vas asignando unos títulos a los gobiernos que me parecen muy interesantes. Hablas de la democracia ética en el caso del gobierno de Alfonsín, de la democracia cosmética en el caso del gobierno de Menem, y cuando llegamos a De la Rúa, bueno, la democracia en llamas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se rompe este bipartidismo? ¿Por qué te parece que se rompe? ¿Por qué retornamos de alguna manera? Y yo le agrego, digamos, una pregunta que es, este bipartidismo que tenemos hoy es de alianzas, ¿no? O los acercados. Bueno, ¿qué diferencias hay o qué reflexión te provoca este bipartidismo de alianzas? Sí, nosotros tuvimos inicialmente un sistema claramente bipartidario con el radicalismo versus el justicialismo. Eso se da claramente cuando gana Alfonsín, cuando Menem es elegido y también cuando es reelegido. Inclusive se da cuando gana Fernando de la Rúa, que gana en primera vuelta, pero está muy claro que hay dos grandes partidos. Que concentran, digamos, para hablar de bipartidismo, entre los dos, encima de un 80%, un 75, un 80%. La crisis del 2001, que termina con el gobierno de la Rúa, además hace explotar el sistema partidario, lo fragmenta, y entonces tenemos las elecciones del 2003, de las que surge Néstor Kirchner. Pero si ustedes recuerdan, en esas elecciones, donde ya estaba en marcha el sistema de segunda vuelta, eh, el más votado fue Menem y el siguiente fue Kirchner, con un 22% Kirchner, y Menem 2 o 3 puntos arriba. Ahí deberíamos haber utilizado por primera vez el balotaje, pero fíjense que entre los dos suman menos del 50%. O sea que ahí ya estaba muy fragmentado. Había tres candidatos de origen justicialista, aunque no participaba el justicialismo como tal. Había tres de origen radical. Ahí se rompe el sistema partidario. Luego Kirchner, no, lo de Kirchner es muy llamativo porque él llega a la presidencia sin haber ganado las elecciones. Él sale segundo en la primera vuelta, Menem renuncia y se hace cargo de la presidencia. Eso también es un ejemplo interesante de cómo legitimidad de origen y legitimidad de desempeño no van siempre de la mano, porque De la Rúa había ganado con una legitimidad de origen altísima, había ganado en primera vuelta y no logra llegar ni siquiera a la mitad de su mandato. Y Kirchner llega sin ganar y todavía estamos hablando del kirchnerismo. De hecho, vuelve a concentrarse, a hacer un sistema bipartidario en la primera elección de Cristina. En la segunda elección, en la reelección de Cristina, también se deja el sistema en bipartidario y tenemos un sistema de partido dominante. Saca el 50% en la reelección Cristina Fernández. Y los otros quedan muy lejos. Entonces es un partido dominante. Bueno, después llega Macri, y Macri recrea de alguna manera el bipartidismo, pero ya es cambiemos, ya es una coalición.
llega como alianza electoral, llega, y después, cuando pierde, ya está Cambiemos, pero también aparece otra coalición, que es el Frente de Todos, con la particularidad de que el Frente de Todos son todos componentes provenientes del peronismo, eh, que es la actual gestión. Entonces ahora sí, efectivamente estamos en un sistema bipartidario, aunque algunos están hablando hoy de un escenario electoral dividido en tres. Yo creo que se va a consolidar un sistema bipartidario, pero de alianzas. Ujú. Y la dificultad que nosotros tenemos para lograr algunos consensos entre partidos se está dando al interior de las alianzas, porque en realidad las alianzas son muy inestables, porque no tienen acuerdos firmes. Bueno, Y vamos a un futuro donde tendría que haber acuerdos entre coaliciones para gobernar, después del 10 de diciembre, ¿verdad? Eh, o sea que y eso nos cuesta enormemente. Yo creo que lo que definitivamente se ha perdido es la referencia partidaria. No hay referencia partidaria. Sí son coaliciones. claro, vos lo que decís, no hay referencia pretendida en el sentido también de la identidad, o sea, como que ya no hay tanto el peronista o el radical histórico, digamos, o, Claro, ok. claro. No, No, ahora existe la pata peronista, la sí, pata radical, hay peronistas y hay radicales en distintos lugares, claro. en distintos espacios. Entonces no existe esa referencia partidaria. Digamos. El PRO no está configurado como un partido tradicional, nunca lo estuvo. Quizás el único que queda con esas características es el radicalismo, pero dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Sí, sí, tal cual. Bueno, aquí solo para comentarte, han entrado muchos más participantes que también de muchísimas provincias, de Chubut, de Córdoba también, de Corrientes, de Santa Cruz, y demás, solo para que sepas que te están escuchando de todo el país. Bueno, qué Pero lindo. bueno, hay una pregunta que yo tenía pensada que está relacionada íntimamente con esto, que es el tema del debate en torno al peronismo, antiperonismo, ¿no? Que tratás con respecto también al caso del gobierno de Macri. Así haces un análisis del discurso antiperonista, digamos, de Macri, y aclarás la cantidad de años que gobernó efectivamente el peronismo en los últimos 70 años, así es como un análisis muy detallado de esto y demás. Pero al mismo tiempo, mi pregunta es, si no te parecía paradójico que en el PRO haya líneas que explícitamente se identifiquen con el peronismo, o sea, a pesar de este discurso, digamos, antiperonista de Macri, y si por otra parte no consideras llamativos que la mayoría de los partidos y alianzas, algo de lo que recién estabas diciendo justamente, no están presentando precandidatos en las elecciones que muchos de ellos tengan identificación o hayan sido en el pasado aliados o miembros del peronismo, ¿no? O sea, es como que, viste esa frase de finalmente somos todos peronistas, o sea, parecería que en muchas de las alianzas actuales sí, hay miembros del peronismo, digamos, o ex miembros, digamos, miembros del peronismo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en lo que conversamos al principio de cómo la historia del siglo XIX o del siglo XX impacta sobre nuestra realidad, el peronismo es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, una década menos todavía, ¿no? De los 40. Y cuando nace el peronismo, junto con el peronismo, nace el antiperonismo. Claro. Y se desarrollan juntos, se desarrollan paralelamente. Es un fenómeno bastante extraño porque se alimentan y se retroalimentan. De hecho, la Unión Democrática, que es la primera que se enfrenta cuando Perón gana su primera presidencia, los unía que no ganara Perón. O sea, eran básicamente antiperonistas. Bueno, luego el primer gobierno de Perón, segundo gobierno de Perón, golpe de Estado de la mal denominada Revolución Libertadora, exilio, el peronismo y el antiperonismo van en paralelo. Eh, bueno, vuelve Perón, en el 73 se hace cargo de la presidencia, yo creo que lamentablemente fue demasiado tarde para el país, fue demasiado tarde para él como persona física, digamos, ya estaba enfermo, de hecho murió al muy poco tiempo. Eh,
viene la dictadura militar y luego aparecen distintas versiones del peronismo, ¿no? No es lo mismo Luder que Menem, no es lo mismo Menem que Duhalde, no es lo mismo Duhalde que Kirchner, no es lo mismo, yo me animo a decir que no es lo mismo Cristina que Néstor Kirchner, y de hecho Fernández, el actual presidente, tampoco. O sea, hay distintos peronismos y también hay distintos antiperonismos. Entonces, ¿cuál fue, por ejemplo, el mérito de Macri? El mérito de Macri fue lograr reunir el voto antiperonista. ¿Y cuándo logra imponerse el peronismo? Cuando logra reunir a todas las vertientes del peronismo, que es el caso del Frente de Todos que gana Alberto Fernández. Eh, Esas dos fuerzas están ahí, hay como un 40 y un 40 históricamente, y hay otro 20 suelto. Pero un 40 que es más o menos peronista y hay otro 40 que es más o menos antiperonista. Cuando alguna fuerza logra reunirlo, ya está en el 40%. Si además tiene una propuesta más o menos interesante, gana. O si los otros están como muy por debajo, también gana por el sistema que nosotros tenemos de segunda vuelta. Luego, ¿qué entendió Macri? No sobre el final de su mandato, que le hacía falta el peronismo. Macri dice claramente, su mensaje es tan profundamente antiperonista, que él habla de los 70, Macri gana en el 2015, y todo su discurso es, vamos a terminar con los 70 años de populismo. Los 70 años de populismo son los 70 años de peronismo, o sea, uno lo hace para atrás y estamos en 1945. Yo lo que trato de poner en el libro es que en esos 70 años no gobernó el peronismo, no siempre gobernó el peronismo. De hecho, gobernó las dos presidencias de Perón, la tercera de Perón, y después con Menem, digamos. Entonces, y el interinato de Duhalde, pero logra concentrarlo y entonces gana la elección, le da cuerpo al antiperonismo. Y después el Frente de Todos le da cuerpo a las distintas variantes del peronismo. Ahora ya también eso se han mezclado, porque por ejemplo Pichetto está dentro de Juntos por el Cambio, y Pichetto es un reconocido, tiene su origen en el peronismo, ¿no? Es como que también está esto de no se puede gobernar este país si no lo gobierna el peronismo. Sí, esa iba a ser mi pregunta. Sí, y bueno, pero lo que yo ahí lo que pienso es que no se puede gobernar con el peronismo en contra. Eso no significa que, esa frase habría que repensarla, porque eso no significa que tenga que gobernar siempre el peronismo o alguna vertiente del peronismo. Lo que significa que no se puede gobernar en contra del peronismo porque reunido es ese 40%. En realidad ya no se puede gobernar en contra de nadie. Y eso tiene que ver con los consensos, ¿no? Yo creo lo mismo que en el caso de Juntos por el Cambio, la incorporación de vertientes del peronismo en su discurso lo ha hecho menos antiperonista. Y en las fuerzas del peronismo también se empezó a entender que hacen falta otras fuerzas políticas, que con el peronismo solo tampoco alcanza, ¿no? Claro. Claro, tal cual. Bueno, y ahí yo me gustaría ir a unos ejes de tu trabajo que me parecen interesantísimos porque son de alguna manera los que atraviesan toda la obra, que tiene que ver con esta idea de las crisis y los consensos, ¿no? Que planteas que en los 40 años de democracia se han dado distintas crisis y se han dado varios consensos, pero en principio comenzamos con las crisis. Identificás 4 tipos de crisis, ¿no? La ética, la política, la comunitaria y la institucional. Bueno, ¿cómo identificás estas crisis? Y mi pregunta sería también si no están conectadas entre sí, ¿no? Este tipo de crisis. Sí, están claramente conectadas. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de las crisis en los 40 años de democracia, nosotros sabemos hacer este ejercicio en clase. Bueno, a ver, identifiquemos las crisis. Claro, ¿qué aparece? La crisis del 2001, evidentemente.
la crisis antes del 89, la hiperinflación de Alfonsín, y obviamente fueron crisis, terminaron con esos gobiernos. Alfonsín tuvo que irse 6 meses antes, de la Rúa 2 años antes. Crisis económica, la crisis del último año, de los 2 últimos años de Macri, la crisis actual. No digo la crisis por la pandemia, sino en la post-pandemia. Mm. Actualmente estamos viviendo un momento de crisis. Nadie, creo que más allá de la afinidad partidaria de cada uno, tener una inflación del 120% interanual, bueno, si eso no es una crisis o un síntoma de una crisis. Pero hay otras crisis, esas son como manifestaciones. Hay otras que son estas 4. La primera es la crisis ética, la crisis de valores, el hecho de no tener algunos valores compartidos. Mm. Hay temas como que deberían estar fuera de la discusión, porque tendremos que decir, estos son temas valóricos, son temas éticos. Sobre esto no deberíamos discutir. Bueno, pero como eso está en discusión, ahí hay una crisis que tiene que ver con los valores. De ahí se deriva una crisis política, una crisis de las ideas políticas. Nosotros seguimos discutiendo, es como que mantenemos en el tiempo discusiones que en otras democracias ya pasaron. O sea, es como viejas. Por ejemplo, crisis de las ideas políticas, el rol del Estado, el rol de la sociedad, el rol del mercado. Inclusive hoy por hoy, ¿no? Son cuestiones muy actuales. Uno habla de los 40 años, pero claro, estamos en el año de los 40 años. Claro. Entonces, están ahora estas discusiones. Porque ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el mercado? ¿Cuál es el rol de la sociedad? Es una crisis de las ideas políticas, porque en el mundo ya no se discute, en el mundo de la democracia no se discute Estado o mercado. Es cómo se relacionan el sector público y los sectores privados. Esa discusión es una discusión vieja, es una discusión pasada de moda, pues es una crisis de las ideas. ¿Cuál es el rol de la sociedad? El tema de la participación, de la representatividad. Y eso ya ha habido una evolución en las ideologías políticas. Por ejemplo, que nosotros nos seguimos acusando vos sos de derecha, vos sos de izquierda, y eso es como peyorativo, es como un insulto en el discurso político. Y está bien que haya gente de la derecha, que haya gente de la izquierda. Yo soy más proclive a hablar de vos sos neoliberal. Sí, vos sos populista. Sí. Ahora, sos liberal, sos más liberal o sos más popular en el diseño y en la gestión de tus políticas. Bueno, sí. Lo que se trata es de no ir, digo, vaivén entre los extremos, hay siempre. Lo que no tendría que ser el movimiento pendular, no tendría que ser de un extremo al otro extremo. Es como que el péndulo se tiene que mover, pero sin irse de extremo a extremo. Eso me parece sumamente importante, ¿no? Les pongo un ejemplo. En Uruguay gana el Frente Amplio, gobierna, pierde el Frente Amplio. Antes estaba el Partido Colorado, después está el Partido Blanco. Ahí hay movimientos pendulares. No es que sean iguales las políticas, son diferentes. Las políticas de la calle Pou no son las mismas políticas que tenía Tabaré Vázquez o Mujica. Hay oscilación, el péndulo se mueve ahí, pero no de un extremo al otro. Es un movimiento. Tampoco estoy pidiendo que el péndulo esté quietito, ¿verdad? Se tiene que mover. Pero el tema es cuánta oscilación tiene ese movimiento pendular. Y en el caso nuestro es demasiado extremo, es demasiado de extremo a extremo. Eso me parece que ahí es donde tenemos que alcanzar consenso. Bueno, de esta crisis política viene una crisis, yo le llamo comunitaria, organizativa, una crisis de prioridades. O sea, ¿cuáles son las grandes prioridades? En un modelo de desarrollo, ¿cuáles son las prioridades? Y, y finalmente un perfil de democracia que es cuando me parece la crisis institucional, pero el debilitamiento de las instituciones, la pérdida de confianza de las instituciones, pero de la crisis ética se deriva la crisis política, y de la crisis política se deriva esta crisis en la definición de las prioridades y la crisis en el debilitamiento de las instituciones. No es que haya que resolverlas en ese orden, porque están todas juntas, pero sí hay que saber
que tienen una relación, porque si no nosotros decimos, bueno, para fortalecer las instituciones vamos a hacer una reforma institucional. Bueno, sí, sepamos que eso hace falta, pero sepamos que estamos empezando por el final de la cadena de causalidades, que hay un tema de valores primero. Ahora, sí, sí, es interesantísimo. Sí, hay dos comentarios. Uno que hacemos siempre todos, es que tiene que ver con que no hay políticas de largo plazo en la Argentina, que no se sostienen, cambia el gobierno y cambia todo, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con estas crisis, de alguna manera, que estabas comentando, y la otra es, bueno, que en muchos cursos que hemos dado y que hemos discutido, bueno, yo me dedico a la filosofía del derecho y en gran parte tiene que ver con esta idea de que muchas veces queriendo cambiar la norma o una política en particular, cambiar la realidad, cuando en realidad hay todo un entorno de valores, prácticas, hábitos, inclusive políticos, etcétera, que no cambian de un día al otro por la reacción de una norma de pronto, ¿no? Y esto es muy interesante cómo lo conectás. Claro, en el tema institucional, por ejemplo, por ahí nos enfrascamos en una discusión. Dice, bueno, pero nosotros tenemos un sistema presidencialista. Tal vez debería ser semipresidencialista o semiparlamentario. Yo no digo que eso sea una discusión menor, es una discusión importante. Ahora, está tratando de resolver una problemática que está en el área de la crisis institucional, Claro. que está hermanada con la crisis de prioridades, que a su vez deriva de una crisis resuelta por envejecimiento de las ideas políticas, que a su vez deriva de un tema de valores. ¿Cuáles son cuáles son los valores éticos, los valores compartidos? O sea, ¿qué valores compartimos? ¿En qué valor estamos de acuerdo? Bueno, vamos a defender la vida. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, pero voy a dar un ejemplo que es complicado, ¿no? Bueno, pero la vida, ¿desde cuándo es vida? Y empezamos con una discusión importante. Claro, ahí vamos a tener diferencias. Ahora, en ese caso, que estamos en una discusión de valores, porque hay algunos que dicen, bueno, terminan estas discusiones diciendo, no es un tema de valores. Y en los valores no nos vamos a poner de acuerdo. No, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? En ese ejemplo que les doy, probablemente no estemos de acuerdo sobre cuándo empieza la vida, pero defendemos la vida. Entonces, una persona, independientemente de cuándo la consideramos como tal, no es un tema menor, pero independientemente de eso, esa persona no puede vivir en una situación de pobreza. ¿Compartimos eso? Sí. ¿No puede sufrir hambre? ¿Compartimos eso? Sí. ¿Tiene derecho a un empleo, a una vivienda, etcétera? Bueno, ya volveremos a discutir en lo que no estamos de acuerdo. Pero por ahora trabajemos en esto. Más allá de cuándo empieza, una vez que empieza, ¿qué derechos tiene por ser persona? Bueno, trabajemos en eso. Eso es ponernos de acuerdo sobre algunos valores. Lo que a nosotros nos, digo, para dar el ejemplo más difícil, ¿no? Porque lo otro es relación entre Estado-mercado, bueno, se puede discutir, pero en el tema de los valores, tiene que haber algunos valores compartidos. La democracia, por ejemplo, ¿cuál es el valor que nosotros le damos a la democracia? ¿Qué valor tiene para nosotros? ¿Una forma de gobierno? ¿Es una forma de vida? ¿Supone convivencia? ¿Supone tolerancia? ¿Supone disenso? ¿Supone consenso? ¿Qué es qué es para nosotros como país la democracia, ¿no? Sí, interesantísimo. Bueno, justamente mi idea era preguntarte por los consensos, porque frente a todo el panorama de las crisis, vos planteás varios distintos consensos. Ya nos comentaste un poco lo que sería estos consensos de una ética de mínimos, que nos estabas relatando, y después seguís con la idea de los consensos para una alianza estratégica entre Estado y sociedad, luego el consenso para un desarrollo integral y finalmente el consenso para una democracia real. ¿De qué se trataría esto bueno, primero el Estado y sociedad, el desarrollo integral y la democracia real? Bueno, la ética de mínimo supone eso, algunos valores compartidos, lo mínimo, que parece poco, porque uno asocia lo mínimo como, nada más que en eso nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, si en la instancia previa no estábamos de acuerdo en nada, que nos pongamos de acuerdo en algo, por chiquitito que sea, es muy importante. La alianza estratégica supone entender que el Estado es la organización política que tenemos, que está en crisis, que tiene dificultades, que es una organización política de la modernidad, y estamos en la posmodernidad, pero es la que tenemos, y el mercado es la forma de organización económica que tenemos.
y se complementan. Entonces nosotros, un Estado de derecho con un mercado capitalista, y son complementarios. Entonces, ¿qué parte le corresponde al Estado? ¿Qué parte le corresponde al mercado? Entonces tenemos que alcanzar algunos acuerdos, que no es, si me pongo del lado del Estado, elimino el mercado, si me pongo del lado del mercado, elimino el Estado. Es una alianza estratégica. ¿En qué término? Depende de la época. Yo ahí desarrollo algo sobre el principio de subsidiariedad. Lo otro es un tema de prioridades, de modelo de desarrollo. Bueno, desarrollo es crecimiento económico. Sí, pero no solamente eso. ¿Es un crecimiento económico que incluya socialmente? Sí, tiene que incluir socialmente. Bueno, empezando por quiénes, empezando por los que tienen menos posibilidades, menos recursos, menos posibilidad de desarrollarse por sí mismo. Bueno, entonces, y además supone sustentabilidad ambiental. Bueno, de acuerdo. Eso, después hay que bajarlo. O sea, bueno, ya a ver, y eso con el litio, ¿cómo es? Y eso con la soja, ¿cómo es? Con el monocultivo de la soja, ¿no? Los que somos de provincias agropecuarias, digamos, ¿no? Por ahí tenemos un discurso muy progres en contra de la minería, por ejemplo, sin darnos cuenta que tenemos soja hasta en las macetas, ¿verdad? Y que no es lo más sustentable ambientalmente. Pero bueno, en eso hay que alcanzar algo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Y cuál es la forma de democracia que nosotros queremos? Porque tenemos que ponernos de acuerdo. Si es una rutina electoral y no esperamos más nada de la democracia, o esperamos que se convierta en una forma de vida, en un respeto por el derecho ajeno, en la tolerancia democrática. Eso hay que ponerse de acuerdo, pero para eso hay que ejercer el diálogo político, hay que poner esta cuestión en discusión. Y a mí me da la impresión que, aunque suene raro, las coincidencias que hay entre los principales actores políticos de la actualidad son mucho más importantes que las que nosotros creemos a primera vista. Mm. Por eso a mí me parece que estamos pronto, sé que suena un poco casi como demasiado optimista, pero Sí. estamos a las puertas de que empiecen a construirse esos consensos. Bueno, quizás en ese sentido hay alguna demanda de esos consensos también que acompaña esas propuestas. Bueno, mi última pregunta, digamos, y también los invito a los participantes a ir dejando preguntas o comentarios para Emilio en el chat, tenía que ver con esto, con la perspectiva actual, con cómo ves vos el panorama, bueno, frente a un año eleccionario más, y lo que podría llamarse el futuro de la democracia, ¿no? Los 40 futuros años de la democracia en Argentina, sería tu perspectiva, ¿no? Habiendo hecho todo este estudio de los últimos 40 años. Yo creo que el mal argentino es la falta de consensos. Mm. Pero tiene su explicación, porque nosotros en el 83, la democracia que se recupera es la democracia de los disensos. Mm. O sea, nosotros en el 83 veníamos de la dictadura, veníamos de un periodo de inestabilidad institucional muy prolongado. Entonces, claro, por eso Alfonsín es la democracia ética, es la democracia republicana, es la democracia del disenso, del derecho a pensar diferente y de expresarlo. La del 2023, 40 años después, es la democracia de los consensos, que no significa eliminar los disensos, no significa, para tener coincidencias, no hace falta eliminar las diferencias. Las diferencias son las que alimentan las coincidencias. Los consensos son coincidencias entre las diferencias. O sea que la democracia de los consensos no se opone a la democracia de los disensos, al revés, la supone. Es importante alcanzar esos consensos, no solamente políticos, interpartidarios, al interior de cada frente o de cada alianza, entre las alianzas o los frentes, también entre la política y los sectores económicos. Hay que alcanzar algunos consensos, algunas
algunas coincidencias entre tantas diferencias. Y ahí está emparentado con un tema, vos, Eliana, al principio hacías, enumerabas las calificaciones que yo le he dado a cada presidencia. Te puedo decir que en ese libro, en realidad, ese libro además es origen de todo tipo de enemistades, ¿verdad? Porque yo hago un gran Me esfuerzo imaginé. por encontrarle algo bueno a cada uno, pero claro, también hay alguna crítica. Y como tenemos un sesgo cognitivo muy importante, leen 2 o 3 páginas y dicen, ah, es claramente kirchnerista. No, es claramente anti-kirchnerista. No, está claramente, debe ser del PRO. No, debe ser, bueno. Eh, pero, ¿cuál es lo opuesto a lo que estoy hablando? A lo que estoy proponiendo, digamos, de los consensos. Es la grieta política. Fíjense que la grieta actual, y ahí sí, yo a Kirchner le digo Kirchner y la democracia épica, porque tiene todo ese estilo de pelear en contra de, pero siempre es un enemigo externo y es algo épico. Kirchner en 4 años tiene, bueno, una situación económica muy favorable internacional, pero tiene indicadores económicos de los mejores en los 40 años, pero a continuación viene Cristina, en el gobierno de Cristina yo le llamo la democracia crispada, porque es la democracia que surge eh, básicamente con la crisis del campo, con la pelea con el campo en el 2008, y que se termina de completar cuando se convierte en un régimen de partido único, 54%, porque dice, bueno, gané, en esa pelea que teníamos, gané. Y entonces ahora sí voy por todo. Es el segundo mandato. Bueno, pero ahí está el origen de, de- de la grieta actual, que luego lo utiliza fantásticamente bien en términos electorales, Macri. Claramente la profundiza y la hace como una herramienta, como una herramienta electoral, ¿no? Ahora, ¿qué quiere la sociedad? Yo estoy proponiendo de este lado, yo digo, muchos, he tratado de escribirlo en el libro, pues, una vía de los consensos. Y del otro lado está la vía de la grieta. ¿Qué quiere la gente? La gente común y corriente no quiere grieta, es un error. Pero además está demostrado por un sinfín de encuestas de opinión, de grupos focales. Hace muy poquito se hizo una en Nacional, eh, que bueno, la trabajamos juntos con Carlos Far y demás, y se le preguntaba a la sociedad, la encuesta le preguntaba sobre políticas de shock o políticas de consenso. Y claramente la gente pedía, la inmensa mayoría de los consultados, políticas gradualistas, políticas de consenso. La inmensa mayoría no quiere la grieta. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué hay gente que milita la grieta? Y porque la grieta sirve para acumular el poder que te lleva a ganar una elección. No es que sean locos, dementes, no lo vean. Lo que me parece que no alcanzan a advertir es que llegando por esa vía, después no se puede gobernar. No se trata acá de ganar una elección. Acá una elección la gana, pónganlo entre comillas, por favor, pero la gana cualquiera. Cualquiera gana una elección. Hay países de Latinoamérica que dicen, ¿de veras ganó esta persona? Si hasta hace un año, hasta hace 2 años, no la conocía nadie. Bueno, se dan las circunstancias, gana. Es que no cualquiera puede gobernar. Entonces, ¿por qué algunos militan la grieta? Porque la grieta les sirve para acumular poder en una interna, inclusive en una general, y hasta los puede llevar a ganar. El tema es que de esa manera no hay forma de poder gobernar el país. Esa es la gran enseñanza de estos 40 años, y yo diría de la Revolución de Mayo para acá, es que no alcanza con uno. No alcanza ni con una persona, ni con un partido, ni con una alianza, ni con un frente. Hay que alcanzar consensos. Es muy difícil que alguien llegue por la vía de la grieta y después logre gobierne con consensos. Eh, yo creo que esa es la gran discusión que hay hoy. Cuando la gente, pero cuando la sociedad se le pregunta, no quiere grieta, quiere consenso. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué entonces
después termina votando a los que quieren grieta, y porque los que van por la vía de los consensos, que yo les llamo los moderados, no logran cuajar una alternativa electoral que llame a votar. O sea, los moderados no logran sintonizar con la demanda de la sociedad. La sociedad demanda moderación, mayoritariamente, muy mayoritariamente. Los dirigentes moderados se enganchan en la pelea, claro, se enganchan en la pelea con los que militan la grieta porque están compitiendo primero para llegar. Entonces, ¿cómo hacer? Es el gran desafío de los moderados. ¿Cómo hacer una estrategia electoral que cautive a ese público mayoritariamente moderado y los depositen en el poder, y desde el poder ejercer los consensos? Yo creo que eso es lo que está en discusión en Argentina hoy, en este momento, ¿no? ¿Es la vía de los extremos o la vía de los moderados? Y los hay de ambos lados, ¿no? Los hay en el Frente de Todos, o ahora Unión por la Patria, los hay en Juntos por el Cambio. Si no logran los moderados ponerse entre ellos, siempre hay alguien dispuesto a jugar más al extremo de los extremos. En el presente actual es Milei. No ha aparecido del lado de la izquierda, apareció más del lado de la derecha. Y ese es el gran tema de la democracia actual. O sea, ¿cómo en el devenir de la democracia, qué puede ocurrir? Que alcancemos consenso y eso aumente las chances de desarrollarnos. No lo garantiza, pero aumenta las chances. O que sigamos en la pelea permanente de todos contra todos, y eso sí tiene como resultado la profundización de las crisis, sobre todo de las crisis económicas. Eso de que bueno, pero no podemos estar peor. No, sí podemos estar peor. Sí, siempre podemos estar peor. Pero tenemos más del 100% interanual. Claro, tuvimos hiperinflación. O sea, de la estabilidad a la inflación se empeora. De la inflación a la hiperinflación también se empeora. De una crisis económica se llega a la ingobernabilidad, de la ingobernabilidad al quiebre del gobierno que está, y volvemos a cero. Entonces, los consensos nos aumentan las chances de desarrollarnos, la pelea permanente nos condena al atraso. Yo creo que ese es el gran tema que está en discusión hoy, ¿no? Bueno, muy interesante. Sí, algo que yo estaba pensando que también se discute mucho hoy en día, si las alianzas electorales son las mismas, o son, digamos, deberían ser las mismas que las alianzas de gobierno, ¿no? Es como que hay algo como que las alianzas electorales ganan las elecciones, pero que no necesariamente se traducen en alianzas de gobierno, y eso hace que muchas veces estos consensos a los que te referís no se logren. Hay muchas preguntas, hay algunas que ya estaban formuladas o comentarios de antes. Yo te voy sintetizando algunas. Las primeras tenían que ver con lo que habíamos estado hablando del justicialismo. Bueno, Ramón decía, el desafío político de Argentina hoy parece ser unir versus dividir al justicialismo, y Sara decía que tenía que ver con un comentario respecto de que había que prescindir o dejar de darle relevancia al peronismo y presentar un proyecto claro, y que entre, digamos, este proyecto en la gente por la coherencia de las propuestas. Bueno, algunas referencias a este tema del peronismo. Hay una pregunta puntual que de pronto puede ser interesante para responder, que tiene que ver con, bueno, también Luciana comentaba lo de que no hay políticas de Estado que ofrezcan continuidad en las políticas públicas. Mariana nos pregunta si usted cree que nuestros representantes están a la altura de la búsqueda de estos consensos. Bueno, algo de esto estoy diciendo, pero... Algunos sí, otros no. Sí. Ok. Bueno, otro comenta lo de la grieta, que es el mal argentino, la falta de consensos. Ramón comenta, bueno, gracias Emilio, dice que dando vuelta, dialécticamente hablando, también nos estimula a seguir creyendo que podemos mejorar. Gracias por el estímulo. Hay una pregunta de María de la Zarete que es interesante, que es si los consensos hacen peligrar la identidad de los partidos. La identidad de los partidos no existe. Mm. O sea, que no entraría, no están en peligro porque no están extinguidos. No. Lo que nos pasa es que, claro, todos, bueno, vos también por tu formación venimos con la idea de que no hay democracia sin partidos. Bueno, no hay partidos. Hace rato que no hay partidos.
Yo diría desde el 2003 para acá, hace 20 años que no hay partidos. Bueno, pues, pero el peronismo, bueno, pero la gente dice, yo soy peronista, yo soy radical, filosóficamente. No tiene que ver con la ficha de afiliación. Eso, eso es parte de las ideas políticas envejecidas. Claro que no hay identidad, no hay identidad partidaria. Entonces, ¿qué nos debería identificar? Algunos consensos. Y esos consensos no se dan por el origen, por el origen partidario, menos ahora. Digo esto no hay democracia sin partidos políticos, lo venimos repitiendo. Cierto es que están los partidos políticos, cierto es que tienen el monopolio de las candidaturas, cierto es que no se nos ha ocurrido nada diferente, digo, no en la Argentina, ¿no? En las democracias del mundo, diferente a los partidos políticos, pero lo que ya tenemos que asumir, me parece, es que los partidos políticos son eso, o sea, un mecanismo mejor o peor para seleccionar candidatos y presentarlos. Después viene el gobierno. Y en realidad en el gobierno es donde se juega la legitimidad. A los partidos políticos ya no se les puede pedir más nada porque no lo van a hacer. Hace rato que abandonaron la formación política, hace rato que abandonaron el reclutamiento de cuadros. No existe más eso, no está más. Entonces, ¿para qué seguir repitiendo eso, digamos? Yo no estoy de acuerdo con una democracia de corporaciones, pero sí digo que hay que hacer un llamado a la, un llamado, hay que responder a un llamado de la realidad. O sea, si nosotros nos aferramos a identidades partidarias que ya no existen, eso se vuelve una dificultad para alcanzar consenso. ¿Por qué se junta con fulano si es de otro partido? ¿Por qué no, digamos? Mis coincidencias o mis diferencias no tienen que ver con los partidos, porque además los partidos, a ver, Alfonsín no era lo mismo que de la Rúa. El radicalismo que se incorpora a Juntos por el Cambio o a Cambiemos es diferente al radicalismo que decía, bueno, mi límite es Macri, o sea, no es el mismo radicalismo. El peronismo no es lo mismo el menemismo que el kirchnerismo, no es lo mismo Fernández que Cristina Fernández, no hay ahí origen partidario, identidad partidaria. No la hay, no se lo podemos pedir. Interesante. O sea, las alianzas entonces son, digamos, como que reúnen más por algún consenso que por, digamos, por identidad partidaria. Claro, por Sí, eso mi pregunta es, hay peronistas en todas partes, hay radicales en todas partes, digamos, hoy hay... Claro. Perfecto. Hay una pregunta, bueno, se dio un debate ahí entre Raquel y Ramón acerca de por qué si somos un país tan rico hay tanta pobreza. Bueno, Ramón le responde, pero hay una pregunta de Ramón que tiene que ver con esto de los consensos que me parece interesante. Si dice, habla de los plazos de los mandatos. Si dice si elecciones cada 2 años no alteran de alguna manera el ritmo del impacto de las políticas basadas en consensos y en gradualidad. Sí, yo estoy más de acuerdo con los mandatos de 4 años sin... Pero es un tema que está ahí en tratando de resolver la crisis institucional, está al final del recorrido, pero puntualmente a mí me parece mejor los mandatos de 4 años, ejecutivo, legislativo, estoy hablando de las provincias, ¿no? Inclusive de los municipios, sin renovación intermedia. Después el tema de diputados y senadores nacionales es un tema más que habría que discutir con mayor profundidad, habría que hacer una reforma de la Constitución, etcétera, pero con eso nos enredaríamos en una pelea de la que no podríamos salir. De si tiene que haber, si los diputados se tendrían que renovar la mitad de la Cámara cada 2 años, si el Senado cuánto tendrían que durar, etcétera. Y estamos ahí cuando en realidad tenemos que empezar a discutir otra cuestión que está antes de eso. Antes de eso está cuál es el modelo de desarrollo. Antes de eso está cuáles son las grandes prioridades. Antes de eso es cuáles son los valores que compartimos. El tema del mínimo, la ética de mínimo es muy importante. Es muy importante. Fíjese, a veces me dice, bueno, pero qué difícil que es alcanzar algunos consensos. Bueno, a ver, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería sufrir hambre. No nos podemos poner de acuerdo en eso. Es tan difícil. Bueno, pues eso es obvio. Bueno, no es, se ve que obvio no es. Porque si no, no se estaría dando la situación que tenemos actual.
de niñas y niños en situación de pobreza. Entonces, no podemos alcanzar ese consenso. Bueno, estamos de acuerdo, pero es muy amplio. Bueno, muy bien, pero estamos de acuerdo en eso. Bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Entonces, quiere decir que las niñas y niños en situación de hambre son una prioridad en un modelo de desarrollo. Sí, son una prioridad. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer el mercado y qué tiene que hacer la sociedad? La alianza estratégica para que eso no ocurra. ¿Y qué tipo de democracia es la que tenemos si eso sigue ocurriendo? Pero parte de esa concepción. Entonces, para todos debería ser intolerable que eso ocurra. En cambio, nosotros lo que nos pasa a veces en el debate es que nos empezamos a tirar con los pobres. Sí, ahora hay pobres, pero vos empezaste con los pobres. No, en realidad fuiste vos antes. No era yo. Era uno del mismo partido, pero no pensábamos igual. Eso no lo soluciona al problema. Interesante, sí, porque bueno, hay muchos comentarios que van siguiendo lo que vas diciendo, ¿no? Entonces, unos te dicen, bueno, están hablando de los partidos y dice, bueno, pero tal cosa, y lo que vos decís de los consensos básicos, acá hay un comentario justo de Sara, lo trato de conectar con lo que venías diciendo, lo voy seleccionando, que dice algo así como que la sociedad rechaza todo acuerdo de cúpulas porque lo siente como espurio y que se lo deja de lado. Entonces mi pregunta tendría que ver con esto, ¿no? ¿Cómo llegar a esos consensos si no se da a través de los propios partidos o las propias alianzas, digamos, en este caso, como ella llama, las cúpulas? Es que los acuerdos son de cúpulas. Mm. Ahora, pero no está ahí el mal. Es si ese acuerdo de cúpulas se hace, de cúpula digo, de dirigentes, de superestructurales, ¿no? Se hace para solucionar problemas de la sociedad o para solucionar problemas de los que son parte de ese acuerdo de cúpulas. A mí no me asusta que los dirigentes de diverso origen partidario se pongan de acuerdo. Pero se están poniendo de acuerdo ellos, son todos dirigentes, es súper estructural. Sí, claro. Ahora, eso lo hacen para resolver problemas que tienen ellos o lo hacen para resolver problemas que tiene la sociedad, que no podríamos resolverlos si no nos ponemos de acuerdo. Claro que son acuerdos dirigenciales, son súper estructurales, evidentemente. El que sea presidente tendrá que llamar a las otras fuerzas políticas, tendrá que llamar a los empresarios, tendrá que llamar a los sindicatos, tendrá que llamar, de hacer una mesa de diálogo nacional. ¿Y quiénes van a ir ahí? Iban a ir los que dirigen esas organizaciones. Y si hacen un acuerdo, ¿qué va a ser? Iba a ser un acuerdo de cúpulas. Ahora, si de ese acuerdo surgen soluciones para problemas que tenga la sociedad, empezando por los más débiles de la sociedad, lo va a ver bien. ¿Por qué ven mal los acuerdos de cúpula? ¿Por qué están mal vistos? Porque van por el otro camino. Decir, bueno, a ver cómo arreglamos lo nuestro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros por los temas nuestros? Entonces, claro, la gente dice, no, ese acuerdo no. Pero no es eso lo que... La inmensa mayoría de la sociedad argentina pide... Es paradójico, ¿no? Está muy enojada con la política, pero al mismo tiempo le plantea una demanda a la política, que es pónganse de acuerdo en algo que me mejore la vida a mí. O sea, están enojados con la política, pero le demandan a la política. O sea que en el fondo reconocen que la herramienta es la política. No la política de la pelea, porque la pelea tampoco es una cuestión filosófica, ¿no? La sociedad cuando, eso más que en las encuestas se ven los grupos focales, cuando dicen, pero usted, la grieta, ¿con qué la asocia? Y ellos se pelean, yo estoy cada vez peor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y deduciendo, dice, bueno, entonces, si peleándose me arruinan la vida, que se pongan de acuerdo en algo porque capaz que así me la mejoran. Sí. Y esa es la demanda, es sencilla. La gente está, la sociedad argentina en su inmensa mayoría, y ahí incluyo particularmente a los jóvenes, lo tienen muy claro. La sociedad está mucho más madura que la dirigencia política. Ahora hay que ver si la dirigencia política logra ponerle voz a esa demanda, hacer una propuesta y lograr, en el caso de los moderados, que los voten. Mm. Una pelea la inicia cualquiera, un acuerdo no lo hace cualquiera. Sí. Yo puedo discutir con cualquiera de ustedes, inicio ya mismo una discusión, digo cualquier cosa, y usted me dice, pero ¿cómo se le ocurre decirme? Ya está, peleamos, es fácil pelear.
Ahora, si dice, no, tenemos que poner de acuerdo en algo. Ah, no, no es tan fácil, vamos a tener que ver qué piensa cada uno. Claro, lo más fácil es la pelea. Por eso es tan fácil, por eso tienen un éxito tan rápido los que van por la grieta. Claro, le tiran un insulto al otro, el otro se lo devuelve y ya estamos arriba del ring los dos. Ah, sí, sí. Claro, hay algunos de los comentarios que están también en consonancia con lo que venías diciendo de los focus group, porque vos planteás lo de los consensos y algunos opinaban, bueno, no, pero en realidad la demanda de moderación no es tal, sino definiciones claras, ¿no? U otro que decía Sara o María, dice, bueno, la sociedad demanda acciones concretas que den respuestas a las necesidades. Bueno, y en parte lo que vos comentás es que las dos cosas, es, por un lado, consensos que nos lleven a soluciones concretas, digamos, ¿no? La gente es como que demanda soluciones concretas a través de los consensos, digamos. Bueno, ahí Ana también te preguntaba sobre qué escenarios se deberían poder construir, sobre qué escenarios se deberían poder construir los consensos. José Luis pregunta si los consensos deberían ser por los fines y no de origen, entonces, ¿no? Como, Eso es muy interesante. sí, Sí, para mí sí. mm, Sí, más sí, resultistas, digamos, más hacia dónde sí. vamos, cuál es el fundamento filosófico de... Que de Sí, dónde venimos. Sí. okay. Pero si cada uno rasca en su historia, eso de que nadie resiste un archivo, nadie. Mm, Nadie. Dice, pero mire lo que pensaba usted hace 20 años. Y sí, hace 20 años pensaba eso. Pero usted en tal momento criticó, y sí, en ese momento sí. Así que eso no convierte a un dirigente político en incoherente. Incoherente es si no lo quiere reconocer. Dice, no, mire, eso yo lo pensé en esa circunstancia, porque en esa circunstancia se daba este escenario. Pues ahora pienso algo diferente. Bueno, listo. Entonces, ¿y cómo se pone de acuerdo con esta persona con lo que usted antes estaba? A veces, ahí en el libro, como un episodio, como fue el abrazo Perón-Balbín. Claro, entre ellos, digamos, no había sido todo paz y amor antes. Y se lo dieron. No tuvo un correlato para mí llegó demasiado tarde, pero si esas personas se lograban poner de acuerdo, a ver, es imposible establecer un consenso entre personas que piensan lo mismo. Los consensos son coincidencias entre las diferencias, o sea que nosotros partimos de las diferencias. O sea, pero se sienta con esa persona a buscar un consenso si piensan diferente. Lógico. Eso alimenta el consenso, la diferencia. Entonces, si nosotros vamos a los archivos, al origen, nadie puede hablar con nadie en este país. No hay ningún dirigente político. Ahora van a venir las campañas, van a ser demoledores las campañas negativas con los archivos de cada uno. Y sí, y a uno le van a sacar que estaba en el gobierno de la Alianza y a otro le van a sacar que criticó en determinada época. Y bueno, nadie se puede reunir con nadie. Son los fines los que nosotros nos tienen que guiar. O sea, ¿dónde vamos? No tanto de dónde venimos, porque de dónde venimos nos va a separar. Buenísimo. Bueno, ahí ya estamos medio como terminando, pero Sí, te hago dos preguntas generales, reuniendo, en realidad acá no voy a leer específicamente porque hay muchos comentarios y incluso hay debates entre los participantes, sí. pero te hago dos preguntas generales que tratan de reunir algunas de las preocupaciones. Una es una pregunta más que tiene que ver con lo económico. Raquel insiste por qué si somos un país tan rico hay pobreza, y Ramón le contesta, Lautaro le contesta, le recomiendan libros, etcétera, pero te hago la pregunta de la preocupación económica en particular, esta idea de que tenemos recursos, pero institucionalmente hacemos todo mal, digamos, como para llegar a los niveles de pobreza que tenemos. Y te hago otra pregunta que también atraviesa un poco muchos comentarios de Sara y de varios más respecto de la transparencia, la honestidad. Sara plantea que la grieta es más moral, entonces entre los honestos y los deshonestos, más que una cuestión de Sí. ideas. Bueno, si nos puedes hacer un comentario más sobre el tema de la cuestión económica, y pues también nos preguntaban, había un comentario sobre la deuda, el FMI, etcétera. Bueno, un tema más económico, y el segundo más sobre la honestidad, y también el tema de corrupción, que hablamos poco puntualmente. Bueno, cómo esta desconfianza y cómo estos consensos se pueden dar
teniendo en cuenta que muchos consideran que el que está del otro lado de la grieta es honesto, no es Sí, solamente una persona que piensa distinto, digamos, ideológicamente. sí, esto es a veces. Es como si nosotros organizáramos, bueno, se va a organizar un partido en el que van a participar todos, ¿verdad? Un partido de cualquier deporte. Y entonces van a estar los ángeles versus los demonios. Entonces entramos a repartir las camisetas. Todos vamos a ponernos la camiseta de los ángeles, porque todos somos ángeles. Y esperamos que los otros se pongan las camisetas del demonio, porque los otros son el demonio. Lo que pasa es que los otros piensan lo mismo. O sea, yo podría decir, sí, es un tema de un lado, esa es la grieta. De un lado los corruptos, del otro lado los honestos y transparentes. Listo. Bueno, ¿de qué lado? Todos van a buscar la camiseta del honesto. Los corruptos son los otros. Y la verdad es que nosotros somos seres y muy imperfectos. O sea que tenemos un poco de cada cosa. Eh, tenemos algunas, no somos ni buenos ni malos. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. También en la política. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. O sea, no es todo nada es ni tan blanco ni tan negro. Son muchos colores entre medio, muchos matices. Entonces, ponernos nosotros del lado de los buenos y a los otros al frente, eso sí es agrietante. Tenemos que entender que por eso es un tema ético, ¿no? Un tema de decir, primero decir, bueno, nosotros también, no solo como personas, como dirigentes políticos, como dirigentes sociales, hemos cometido errores. Correcto. Y los otros también han tenido aciertos. Correcto. Bueno, arranquemos. Un tema actitudinal, es un tema ético. Yo no soy el dueño de la verdad. Hay una verdad intersubjetiva que construimos entre todos. A esa tenemos que llegar. Sí, es relativa, dura un tiempo. Eh, el nunca más, por ejemplo. Bueno, nunca más. Bueno, ustedes miran, pero hay gente, sí, bueno, los acuerdos tampoco son unánimes, son mayoritarios. ¿Cuán mayoritarios? Lo suficientemente mayoritarios como para ponerlos en práctica, un tema fáctico. Y en el tema económico, aunque le suene extraño, a mí me parece que hay muchas coincidencias entre los dirigentes de los distintos partidos. Hay coincidencias y hay diferencias. En todo hay coincidencias y hay diferencias. A ver, por ejemplo, eh, todos sabemos que no podemos vivir endeudados como vivimos. Sí. Todos sabemos que no podemos tener el déficit fiscal que tenemos. Sí. Luego, vienen discusiones, por dar dos grandes temas, ¿no? Vienen discusiones sobre cómo hacemos para resolver esos problemas. Y también alguien dice, bueno, para disminuir el déficit yo tendría que recortar los gastos. Sí. Bueno, ok, ya avanzamos un paso más. ¿Qué gastos? Bueno, yo recortaría estos gastos. En cambio, el otro dice, yo recortaría aquel gasto. Bueno, eh, ¿qué alternativa intermedia puede haber? Esas funcionan las coaliciones de gobierno. ¿Qué cosa puede, en qué tendríamos que recortar primero? ¿Qué tendríamos que dejar para después? Tendríamos que aumentar la recaudación, pero la recaudación a través de qué vía impositiva. Cuando nosotros estemos discutiendo en eso, no hay que tenerle miedo al acuerdo sobre la obviedad. La obviedad es, no, tendríamos que reducir la deuda. Entonces alguien está sentado a la mesa y dice, vos me lo decías a mí, si vos fuiste el que tomaste la deuda. Sí, pero vos fuiste el que firmó cómo había que financiarla. Sí, pero vos sos el que me quiere dejar la deuda, la pateaste para después. Pero no estábamos de acuerdo en que no tenía que haber deuda. Sí, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para disminuir la deuda? No es tan, lo que, no es infantil, no es todo tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Hay muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias, sobre todo entre los moderados que están en las dos grandes coaliciones. Entonces, el tema económico, lo que hay que hacer, no hay tanta discusión. Hay discusión sobre el cómo hacerlo. Bueno, de acuerdo, discutamos sobre el cómo hacerlo. Yo no lo veo tan lejos, no lo veo tan difícil. Pasa que cuando se empieza a militar del lado de la grieta, lo que empezamos a buscar son las diferencias. Cuando empezamos a militar del lado de los consensos, buscamos los consensos. Yo creo, ¿no? Que no es solamente un tema de la dirigencia política, el tema de la grieta, ¿no? Hay comunicadores, hay periodistas que militan la grieta, hay académicos que militan la grieta, hay consultores que militan la grieta, hay gente del marketing que milita la grieta. Bueno, así como creo que los moderados
no se animan a decir que son moderados y a tener una propuesta atractiva. Yo, por ejemplo, que me considero más del lado de la academia, digo, bueno, voy a escribir algo sobre cómo construir consensos, porque cómo pelearse, y voy a tratar de hacer consultoría buscando consensos, y voy a tratar de hacer asistencia técnica buscando consensos, y en las capacitaciones vamos a dar cómo construir consensos, y hay que crear esa cultura, cada uno en su rol. Yo te digo, Eliana, aprovecho porque en el instituto, por ejemplo, la variedad de versiones que hay, a nosotros, por ejemplo, cuando como fundación ICE nos invitaron a dictar cursos, bueno, vieron nuestros antecedentes, si académicamente dábamos o no, bueno, nos invitaron, pero no nos chequean ni antes ni después qué vamos a decir en la clase. Y yo veo a otros colegas y sé que piensan diferente. Y bueno, eso es una manera de construir consenso. No hay ninguna manera de construir consenso si no escuchamos a los otros. Yo prefiero que me digan que es un exceso de optimismo, o que es demasiado simplista la mirada, a que me digan, no, no intentaron una vía de los consensos. No, no es fácil construir, yo insisto en esto, no quiero insistir, dejarle como esta idea, no, no es fácil construir consensos, pero tampoco es imposible. Hay que desarrollar algunas habilidades, como por ejemplo la habilidad de escucharse, la habilidad de encontrar coincidencias, la habilidad de saber que en esa negociación, si ustedes quieren, todos ganan algo, aunque no sea lo mismo. Eh, esa es la forma de construir consenso. Yo me parece que la dirigencia política argentina, a los golpes, pero se está acercando, aunque parezca que no, se está acercando a eso. No, no, va a llegar un momento donde, y yo creo que está próximo, donde la sociedad va a encontrar una o más ofertas que sean atractivas por lo moderadas. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que te agradecemos muchísimo tus puntos de vista. Hay un montón de comentarios ahora en el chat hablando de tu propuesta, la idea también está del pluralismo que en el que Sí, trabajamos en el instituto. Y bueno, y te agradezco muchísimo personalmente, creo que la conversación ha sido súper estimulante y hasta te diría que nos vamos todos con un cierto optimismo luego de escucharte respecto del futuro del país, ¿no? Si es tal cual vos lo estás planteando, bueno, tenemos todavía alguna esperanza de construir esos consensos necesarios. sí. Acá hay, en alguna parte creo que quedó escrita el libro, nosotros no estamos condenados ni al éxito ni al fracaso, no, no estamos condenados. Depende de nosotros, no sé, pero yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo en lo personal, yo les digo, lo que puedo hacer es escribir un libro. No me da para otra cosa. No es mucho, pero me da para eso. ¿Por qué no voy a hacer eso? Y capaz que nos toca asesorar a alguien y le decimos, mira, vos te conviene más encontrar consenso, porque si encontrás consenso vas a resolver los problemas, si resolver los problemas te van a votar. ¿Qué es lo que querés? Miren, si a los consensos, permíteme esta última idea, si a los consensos la dirigencia no llega por convicción, tiene que llegar por conveniencia. Parece muy egoísta, pero cuando uno hace las cosas bien porque le conviene hacerlas bien, de tanto hacerlas bien, genera la convicción. O sea, no es solo... Si hay convicción, listo, no tenemos que discutir más nada. Si no hay convicción, hay que obrar bien por conveniencia. Te conviene ponerte de acuerdo con los otros porque de esa manera vas a gobernar mejor y te van a apoyar y te van a votar. Es por conveniencia. Cuando ve que esa herramienta de obrar bien es buena, se le genera en convicción. No se impone la convicción. Hay que convencerlo de que el consenso sirve, que no es de timorato decirse moderado, es de una enorme valentía decir yo soy moderado. Hay que ser moderado. Extremista es cualquiera. Para ser moderado hay que ser muy valiente, muy inteligente, muy creativo. Bueno, muy humeano tu último comentario. Déjame decirte que yo tengo una fundación que se llama David Hume, así que, así que bueno, nada, interesantísimo la última visión, pero bueno, aquí estaban todos como locos pidiendo el libro.
ahí ya han compartido el link a la fundación y a la biblioteca para que puedan encontrar tu libro allí, que lo pueden leer. Y bueno, y todos agradeciendo bueno, tu charla y todas las ideas, y también esta visión optimista que nos dejás. Así que bueno, te agradezco nuevamente, agradezco a todos los participantes. Bueno, te despido, Emilio, te Bueno, agradezco muchísimo. Y realmente, bueno, vayan ahí, que está el libro, que está completo y se puede leer, La democracia ganada. Y bueno, gracias a todos de todas partes del país que estuvieron acompañándonos esta tarde en esta súper interesante entrevista. Gracias, Guille. No sé si hay algún parroquial. Sí, más que nada, no sé si Emilio querés dar unas palabras como para cerrar, para despedirnos. sí, agradecerles la posibilidad de exponer estos ratos que tenemos como para pensar entre todos, presentar algunas ideas que nos parece que no tienen impacto en la coyuntura, pero es ver la coyuntura desde otro ángulo, ¿no? Así que agradecerles mucho al Instituto la posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Eliana, también por esta excelente, interesante entrevista. Nos estamos viendo en los próximos encuentros, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas Bueno, gracias. Nos muchas vemos la gracias. próxima. Que Chau, estén muy chau. bien. Adiós. Gracias a todos.